Muy bien, vamos a comentar y vamos a seguir hablando acerca de este tema que nos tiene en ascuas a todo el mundo, en realidad, el tema del COVID. Y para aquello vamos a citar a los doctores que nos acompañan tan gentilmente en este viernes feriado. Saludamos al doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. También está junto a nosotros el doctor Pedro Verdugo, urgenciólogo de la Clínica Alemana. Ahí lo Ahí vemos. está. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. Bienvenido. Muy buen día. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Esperamos no quitarle mucho tiempo al doctor que está en la clínica y al doctor de la Torre, quien está en su casa, para que pueda volver dentro de algún rato a abrazar a su familia. Nosotros, antes de conversar con ustedes, queremos presentarles una nota que nos da un panorama acerca de lo que vivimos en esta crítica situación en nuestro país. Observa. Se cierran las fronteras del país. A partir del día lunes, el toque de queda comienza a las 9 de la noche en todo el territorio nacional. Nuevo reporte MinSal, nuevas medidas sanitarias. ¿Qué opinan los chilenos respecto a estas nuevas medidas? Fantástico, porque la verdad que el COVID ya nos está comiendo a todo lo que está pasando. Así que bueno, a mí me parece muy bien que tomen medidas, pero son un poquito tarde, pero es bueno. Que se adelanta. Yo encuentro súper innecesario el toque de queda, en verdad. Yo creo que en las comunas periféricas no se siente el toque de queda, porque la gente anda igual en la calle. Y aparte que hay menos fiscalización últimamente, así que yo considero que está de más. Todo lo que sea por sanidad es buena. Todas esas ayudas que nos dan para que pasemos luego esto es bueno, pero también requiere una ayuda económica que vaya paralelo a eso. Es una estupidez el toque de queda porque en verdad no es una medida sanitaria. Yo me cuido, pero he visto gente que anda caminando y que nadie hace nada. Que estoy de acuerdo con lo que están haciendo, está bien, porque yo estoy de acuerdo que todos los chilenos somos porfiados. Por lo menos aquí hay menos carretes que en las otras partes, pero hay carretes, hay cabros que no pescan, no están ni ahí con la familia, ni con las personas de edad, nada. Entonces está bien. ¿Se ve mucha gente en la calle, cree usted, para hacer cuarentena? Mucha. Sí, no hay cuarentena como debería ser. La cuarentena debería ser cuarentena. Cuando hacen un toque y queda, no hay nadie en la calle. Pero aquí no, por el toque y queda se lo pasan por abajo. Se restringen los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes en nuestro país. Una de las medidas más polémicas es el cierre de las fronteras. Mientras algunos están de acuerdo que es una decisión que se debió tomar desde el principio, otros viajeros no están tan al tanto ni tampoco tan de acuerdo con la medida. Una restricción más que se suma a las anunciadas por el MinSal para todos quienes ingresen al país. La inclusión de la pandemia estaría bien para que no venga todo de afuera, pero la realidad para nosotros económicamente ha sido muy bajo. Sobre todo las empresas que estamos trabajando acá han bajado mucho y la cantidad de gente que llega ya es el 40 o el 45% que llegaba anteriormente. Alcanzamos a llegar. La verdad, en otros países no es tan complejo como acá y bueno, yo creo que esto depende solamente de las personas. Con que uno se cuide ya, por ejemplo, nosotros hemos viajado ya 2 veces con todos los PCR negativos, cumpliendo las cuarentenas, que es lo ideal, pero también sabemos de mucha gente que se salta las cuarentenas. Y de hecho, si lo vemos, nosotros estuvimos en Estados Unidos y el metro todo funcionaba bien, hay mucho distanciamiento social, cosa que acá no hay. Entonces, la mayoría de los contagios yo creo que son por parte de transporte público, no tan solo por viajar. Yo creo que es lo mejor que puede hacer Chile en este momento. Creo que se está agudizando tanto en Sudamérica como en Europa y bueno, en Estados Unidos también. Y creo que la implementación de ahora de poder llevar a los pasajeros a una residencia sanitaria es lo mejor que se puede hacer. Encuentro que está súper bien. Que cierre la frontera y que no salga la gente ni entre. Deberían haberlo hecho hace rato eso. Llega más atrasado que la vieja, ¿qué te digo? Pues esto debería haber sido mucho tiempo. Ahora ya que estamos hasta el cuello con esto, toma medida que
En realidad está muy bien que lo hayan cerrado la frontera porque están entrando mucha gente de extranjeros. Uno de los puntos que generó molestia por parte de los emprendedores frente al cierre de fronteras fue que la importación de productos y mercancías no figura como esencial, lo que complica a miles de mini empresarios cuyos ingresos dependen de esta posibilidad. Un balde de agua fría para personas y familias que han optado por independizarse ante la escasa oferta laboral. Si bien entendemos la emergencia sanitaria por la cual está atravesando nuestro país, creemos que las medidas tomadas por la Autoridad de Salud tienen cierto grado de discriminación hacia los pequeños y medianos empresarios que no tienen las mismas posibilidades de las grandes empresas para seguir operando. Las restricciones anunciadas por el gobierno vienen sin ningún anuncio en materia de subsidio y apoyo real a las pymes. Sí, o sea, claramente sí, pero si tenemos que volver a cerrar como la vez pasada, se vuelve a hacer. Si está en riesgo nuestra salud, tenemos que hacerlo. Y la salud de todos los demás, por supuesto. Uno no debería hacerlo, pero la necesidad de trabajar, tanto tiempo que tuvimos confinamiento el año pasado, así van de peor en más las cosas, así que ojalá que se detenga luego esta cuestión, ¿no? Durante el reporte también se especificó el concepto de trabajo esencial y permiso único colectivo. Un rubro en el que se generó una confusión fue el de los conserjes de comunidades, quienes según esta medida no podrán revisar permisos al ingresar a edificios ni tampoco condominios. El tema de la delincuencia está aprovechando de lo que está pasando, y al no tener un conserje, los vecinos no van a cuidar el edificio. Tal vez sí lo pueden hacer un día, 2 días, 3 días, pero si esto dura más, un conserje no va a estar dispuesto a estar 24 horas en una conserjería. Un escenario complejo que mantiene a nuestro país en una fase crítica, con un sistema de salud estresado y entregando mucho más de lo que es humanamente exigible. Por eso quizás el ministro de Salud fue especialmente vehemente al agradecer y ensalzar a los profesionales que día a día luchan en la primera línea de la pandemia. Mi infinito respeto, mi admiración, mi agradecimiento para cada uno de ustedes que han hecho posible la intensa lucha contra el COVID-19. Estoy seguro que si trabajamos como equipo, trabajamos unidos, trabajamos como chilenos, saldremos adelante. Así también todo el equipo ministerial recibió apoyo por parte de la moneda a través de las palabras del secretario general de Gobierno, Jaime Belolio, quien también llamó a la unidad. Necesitamos con urgencia pedirles que hagamos un esfuerzo adicional, porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia. El gobierno está cumpliendo su misión de velar por la seguridad y la salud de todas las personas, pero necesitamos a todo Chile unido en este momento, tal como decía el ministro. Tenemos una certeza: si no avanzamos juntos, no lo vamos a lograr. Ciertamente serán las últimas semanas de abril cuando comencemos a ver los resultados de esta terapia de choque que mantendrá nuestras fronteras cerradas, mayores restricciones en el mundo del trabajo y, por supuesto, una importante reducción de la movilidad de las personas y el transporte. Siempre y cuando todos acatemos las normas que lo único que pretenden es lograr que Chile empiece a dejar atrás los durísimos efectos de esta pandemia. Se endurecen las medidas, pero hemos insistido, es importante el compromiso y el respeto por cada una de estas restricciones que se establecieron y que van a partir el lunes funcionando la mayoría de ellas. Vamos a recibir una vez más, con todo el cariño del mundo, y repito, en este viernes especial, al doctor Ignacio de la Torre y al doctor Pedro Verdugo. Comenzando con usted, doctor de la Torre, ¿qué le pareció ayer entonces este nuevo paquete de medidas del MinSal? Hola Sergio, hola Chantal. Mira, en primer lugar contar que ayer fue un día muy complejo en la quinta región. Tuvimos la cifra más alta de contagios en toda la pandemia, 959 casos nuevos, que se dan en un contexto además donde para estos casos, en estos 959 casos nuevos, a 320 el sistema de trazabilidad no logra identificarlos ni contactarlos en las primeras 48 horas. Y a cerca de 420 no sabemos cómo, cuándo, ni quién los contagió, lo que se llama un caso secundario. Y además, para estos 959 casos, nosotros logramos identificar cerca de 2.700
contactos estrechos, personas que habrían estado en contacto con estas personas, cuando debiéramos identificar 5.000. O sea, con un día, lo que te quiero contar es que nos faltó notificar a al menos 320 personas que tienen COVID y que podrían estar en la feria circulando, como tú los viste ahí. Nos faltan identificar a 420 dónde se contagiaron para poder tomar medidas y saber cómo cortar la cadena. Doctor, y nos quedan, esta es la cifra más peligrosa, 2.700 contactos estrechos que ni siquiera sabemos quiénes son y que también andan circulando. A ver, doctor, para poder bajar la pelota con respecto a ese tema, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es la información que entregan los contagiados o es la capacidad de nuestro servicio público de salud de recoger esos antecedentes? ¿Dónde está el quiebre ahí? En parte, el primer indicador, que es el poder notificar de forma oportuna, te demuestra que no logramos hacerlo porque son muchos casos para el personal que la Seremi tiene. Ahora, al comienzo de la pandemia, el comité de expertos dijo que debieran haber 30 trazadores por cada 100.000 habitantes, lo que para nuestra región debieran ser mínimo 600. Y nosotros estamos logrando tal vez llegar al 50% de ese recurso humano. Entonces, no extraña que este equipo humano, que está restringido en su número, logra alcanzar cifras cercanas al 50%, porque aunque tratan de llamar a más personas, no logran cubrir una cifra tan alta de contagios. Entonces, nosotros sabemos que el Seremi está haciendo una tarea para aumentar la dotación de trazadores, pero mientras eso ocurre, lo que podemos hacer como sociedad es precisamente disminuir. Y por eso te quería contar estos números, porque las medidas que se ilustran ayer, para nosotros, van en una dirección correcta, pero puede que estén llegando demasiado tarde. En el sentido que cuando ya tienes 1.000 casos diarios prácticamente y se te están escapando 300 personas que no logras identificarlas y se te están escapando 2.300 potenciales contactos estrechos, estas medidas tienen que ser un poco más intensas, y me tomo las palabras de la nota de Juan Pablo Suet, cuando decimos si no van acompañadas de un paquete de medidas para las pymes y no van acompañadas de un paquete de medidas económicas para las personas, es muy difícil que podamos lograr la disminución de la movilidad que se requiere alcance un 80%, y en nuestra región el fin de semana pasado, con todas las medidas restrictivas, solo llegó al 40%, o sea, estamos a mitad de camino también en ese parámetro. Si no hay una inyección de recursos, si no le damos las herramientas para que las personas se puedan quedar en su casa, lo que nos termina ocurriendo es que las unidades de emergencia, como aquella donde trabaja el doctor Verdugo, se van llenando de personas, porque con 1.000 casos nuevos en nuestra región significa que a lo menos 50 personas de esas 1.000 podrían llegar a requerir, por ejemplo, una cama UCI. Entonces, es muy importante plantearlo, que las medidas sociales son pilar fundamental, y la ayuda económica directa es pilar fundamental para reducir la movilidad también de las personas. Y con esa cifra, casi 1.000 contagios que se informaron, todo un récord lamentable por lo demás, ¿cuál es la disponibilidad hoy día de las camas críticas en la región de Valparaíso, que también ha sido un tema en las últimas semanas? Nosotros hemos logrado, como región, triplicar nuestra oferta de camas críticas desde menos de 90 a finales del 2019 a más de 270 en la actualidad. Sin embargo, habitualmente el sistema de camas críticas en la región amanece sin camas disponibles o con 3 o 4 camas disponibles esparcidas dentro de la red. Pero es muy importante, y esto que quisiera decirlo, el doctor Verdugo ahí lo podrá contar en primera persona también, a nosotros nos está ocurriendo, los colegas de urgencia, toda la red de salud, los trabajadores de la salud que han hecho un trabajo incansable, que hoy en día se ha vuelto estresante, que ustedes, si leyeron una entrevista de Glenn Hernández ayer, plantea el dolor, el estrés, la frustración que se ve. Cuando, estando en urgencias, ves un paciente que está sufriendo un infarto, como una paciente muy querida mía que llegó con un infarto a la clínica y estuvo 2 días y medio en un box, recibiendo tratamiento, pero esperando una cama. Y esto pasa en clínicas, esto pasa en hospitales. No es un tema que tenga que ver con el tamaño de tu billetera, sino que es un tema que está afectando a todo
la red de salud en nuestra región, donde incluso tenemos pacientes con ventiladores mecánicos en urgencia, con cánulas nasales de alto flujo, que son cánulas que van en la nariz y que inyectan oxígeno a la vía aérea con presión para poder facilitar la respiración. Y eso no solo por COVID. Cualquier emergencia, cualquier enfermedad grave, en este momento significa una espera prolongada y eventualmente 12, 24, 36 horas para conseguir una cama UCI. Es una situación muy crítica la que nos está describiendo, la que está ocurriendo en esta oportunidad en la región de Valparaíso, y eso es una situación que se homologa a muchísimas de nuestras regiones. Muy importante el punto acerca del tema de la pesquisa de los posibles contagios. Ese es un trabajo que están haciendo los funcionarios de la atención primaria, que por otro lado también están vacunando intensamente. Sin duda un punto de inflexión. Hablando con el doctor Verdugo, urgenciólogo de la clínica alemana, lo señalábamos, según las palabras de su colega, el doctor Rosas, dice en la segunda de ayer, ya llegamos casi al límite total de camas UCI que podemos ofrecer. Estamos hablando de una de las clínicas más importantes, con más equipamiento, con mayor cantidad de profesionales. ¿Es así de urgente lo que está viviendo la clínica alemana, doctor Verdugo? Así es, buenos días Chantal, Sergio, Ignacio. La situación es crítica en todas partes. La verdad que en lo particular la clínica alemana está con una alta saturación de camas. Nosotros como clínica hemos hecho un esfuerzo importante por aumentar las camas críticas, pacientes en camas de intermedio, en camas de UCI, y esto implica un sacrificio no solo en lo económico. Hay un sacrificio también de las personas, de tener que duplicar la cantidad de turnos que hacen por semana. Las horas de trabajo son duras, intensas, jornadas que son de un trabajo constante, como tú lo viste en la nota en tu visita al Hospital de la Florida. Esto incluye también adquirir material, no solamente el ventilador. Hay una cama que se necesita especial, hay un montón de insumos que se necesitan porque necesitan además personas por cada cama. Es diferente la cantidad de personas que se necesitan para una cama de UCI, una cama de intermedio y una cama básica, por decirlo de alguna forma. Y la clínica ha hecho el esfuerzo de poder ampliar toda la disponibilidad de camas críticas, pero lógicamente esto tiene un techo, principalmente dado por el personal, el recurso económico y el espacio físico. Doctor, usted se hizo conocido también, además de su ejercicio profesional, por un video en que relata las condiciones, el trabajo diario que enfrentan sus equipos, pero además se constató el hecho de que 2 de sus familiares estuvieron delicados por COVID. Permítame la pregunta, ¿están mejor? La verdad que en cada ola me ha tocado sufrir de diferentes formas. El año pasado, a fines de mayo, mi abuelo Eduardo, de 93 años, se contagió en su hogar de ancianos donde vivía, y 4 días después empezó con falla respiratoria. Nosotros le habíamos tomado el examen que había salido positivo para coronavirus, y cuando vimos que ya la evolución era lógicamente desfavorable, lo tranquilizamos con medicamentos, le dimos analgesia. Y en esa noche, que recuerdo perfecto, mientras yo sostenía mi teléfono en la mano haciendo una teleconferencia con toda mi familia, estar ahí y ver que tu mamá, que tus tíos se despiden de él a través de un teléfono, es de verdad una situación muy, muy potente. Y bueno, él falleció el año pasado. Y ya con la segunda ola, donde uno ya había un poco tenido la experiencia de sufrirlo en primera persona, mi suegro, a quien le mando un saludo, Eduardo González, que se está recuperando en este momento en la clínica, tuvo un año pésimo. Partió con un cáncer de colon, le operaron un cáncer de tiroides, tuvo sus quimioterapias y 2 días después de haber sido dado de alta empezó con tos en otra clínica, y empezó con dificultad respiratoria. Nosotros, cuando yo lo llamé por videollamada, lo vi efectivamente muy cansado. Nos trajeron a la clínica y en 24 horas estaba intubado en prono, como lo mostraron también en la nota, y después de 7 días pudo salir del ventilador mecánico, y hoy día estamos viendo que, si bien la parte respiratoria está muy bien, tiene su cuerpo absolutamente debilitado, apenas se puede poner de pie, se le caen las cosas, tiene una condición que sabemos que va a salir adelante, ya pasó el riesgo vital. Esperemos pronto que pueda volver a su casa, y la verdad que
yo creo que el chileno aprende un poco del golpe, del porrazo. Claro. Y hago un llamado a todas las personas al autocuidado y no empezar a cuidarse cuando ya me falleció alguien en la familia, no empezar a cuidarse cuando a mí me dio COVID, porque el chileno aprende así. El hipertenso muchas veces aprende a cuidarse cuando le dio un infarto y a tomarse los remedios cuando tiene alguna complicación, o el diabético, no sé, un montón de enfermedades. Así que sobre todo a las personas que van a tener dificultad en acceder a sus médicos, tratar de mantener sus terapias, tomar contacto a través de plataformas muchas veces digitales como la telemedicina para mantener la continuidad en los tratamientos, las municipalidades acercar los medicamentos a las personas a través de el despacho a los domicilios. Así que eso, han sido tiempos duros, han sido tiempos de muchas veces de contenernos entre nosotros. Sabemos que no podemos darnos un abrazo, pero muchas veces hemos visto colegas que... Se lo mandamos desde acá, doctor. Sobrepasados. Muchas gracias, Sergio. Colegas que muchas veces terminan con lágrimas, absolutamente ofuscados por no poder hacer nada, y muchas veces situaciones que a uno nos afectan. Muchas veces nos dicen que en la urgencia uno se pone duro, pero nos ha tocado gente que ocupa corticoides, que tiene un tumor cerebral y viene por una fiebre que no saben qué es lo que tiene, y en el escáner aparece una tremenda neumonía por coronavirus. Y uno habla con la familia y sabe que una vez que el paciente sube a su cama crítica, probablemente no van a volver a verlo. Entonces son situaciones que pegan en lo profundo. Hospitalizar colegas es algo que también nos ha tocado y ver partir a muchos, claro. Es durísimo. Quisiera preguntarle, doctor de la Torre, por esto, claro, llegamos tarde a consultar. ¿Es cierto esto que tanto insistimos, que parece que las personas están llegando más jóvenes y más graves cuando se van a confirmar si tienen coronavirus o cuando terminan internados? Si nos pudiera contar de eso. Mira, yo soy ginecólogo, así que no me ha tocado estar directamente en las camas críticas, pero he escuchado los relatos de mis colegas de la región y, en primer lugar, me gustaría que tratáramos de sacar el concepto de cama crítica y hablemos de equipos críticos que atienden a pacientes. Mejor, entonces. Porque la cama crítica es un mueble sofisticado. Tiene máquinas, tiene monitores, tiene bombas de infusión, pero no funciona sola. Claro. De hecho, la batalla de los ventiladores, como la llamaron en algún momento alguna autoridad de salud, era ir y comprar equipamiento asegurando que con eso estábamos bien. Pero la verdad es que es el equipo humano, el que el doctor Verdugo describía, donde habitualmente hay un TENS, un técnico paramédico, una enfermera, un kinesiólogo, y habitualmente el TENS está a cargo de 3 pacientes o 2 pacientes, dependiendo de la gravedad. La enfermera está a cargo de 2 o 3 pacientes, el kinesiólogo a veces está a cargo de 3 a 6 pacientes, el médico suele estar a cargo entre 4 a 6 pacientes. Hay otros médicos que regulan varias camas al mismo tiempo. Hay otras enfermeras que regulan parámetros y que están como en una verdadera estación donde están todos los monitores. Claro. Hay personal administrativo, una secretaria que recibe los llamados desesperados de las familias que quieren hablar. En algunas UCI han colocado otra persona que es un facilitador de información. A veces es un médico de otra especialidad que está ayudando para, por ejemplo, explicarle a los familiares en qué está cada uno de los pacientes. Entonces hay un equipo humano, y ese equipo humano, ante la pregunta que me hacían ustedes, la semana pasada me tocó escuchar el relato de una colega que había visto fallecer a 2 pacientes jóvenes, 32 y 36 años, y estaba desolada porque eran pacientes que se supone que en esta situación no iban a enfermar gravemente y que tampoco iban a fallecer. Claro. Y esa situación, imagínate, Sergio, vamos a hablar de una TENS que está viniendo en turnos que son de 12 horas, llega a las 8 de la mañana. Para llegar a las 8 de la mañana, tal vez se levantó a las 6:30 de la mañana, usó transporte público, llegó a la clínica o al hospital, toma su turno, donde los colegas que se van se despiden. Normalmente había una interacción humana en la entrega de turno que a veces permitía que uno conversara, que uno contara algo. Acá no, hoy en día incluso las entregas son casi virtuales para tratar de evitar el contacto y el riesgo de contagio en el personal de salud. Asumes el turno con todas las unidades llenas, sabiendo que en otras unidades están esperando que tú desocupes algún cupo para poder recibir un paciente, y de pronto hay un paciente grave que te lo entregaron grave y que ahora, por ejemplo, fallece. Y el personal de aseo y todo el equipo de salud que vio a ese paciente en los últimos 7 días, 15 días, sin posibilidad de despedirse,
sin posibilidad de siquiera hacer un momento de introspección o un duelo, casi como en una cinta transportadora que no te deja caminar, sino que solo te empuja. En ese momento tienes que simplemente preparar todos los equipos para recibir a otro paciente que está igualmente grave. El doctor decía recién, los médicos o el personal de urgencia se vuelve duro en urgencia. Hay una palabra médica que es el burnout, o que de alguna manera como que te quemas por dentro y dejas de tener esta sensibilidad, te desensibiliza. Pero también hay otra que en el fondo es la sensación de que no estás pudiendo hacer por el paciente lo que sabes que es necesario. Y quiero, si me permiten, decir que los equipos de salud se transforman como una verdadera familia, porque en esos turnos de 12 horas tú comes, a veces comparten los mismos espacios y se transforman en una dinámica que es casi, muchas veces comparten más con ellos que con tu familia, y ahí ver enfermar a alguno, ahí ver una licencia psiquiátrica, por ejemplo, por estrés de alguno de tus compañeros, es algo que debilita. Así que si me permiten, quiero mandarle un tremendo saludo, un cariñoso saludo al personal de salud, y especialmente quiero nombrar a una que es la paramédico, nuestra auxiliar arsenalera quirúrgica, que la quiero un montón y que trabaja con nosotros codo a codo. Me enseñó cuando yo era estudiante de medicina, me enseñó cuando era interno, es una de las que me enseñó a operar bien. Ella, ahí desde la humildad, desde un espacio que alguien podría pensar secundario, Georgina Facholo, muy feliz cumpleaños para ti, gracias por tu trabajo, y a nombre tuyo, a todas las TENS que siempre están acogiéndonos, que nos están ayudando, y muchas veces cuando tenemos poca experiencia nos ayudan, nos orientan, lo mismo con las enfermeras, los kinesiólogos y por supuesto todos los trabajadores de la salud. Claro que sí, a Georgina, ¿no? ¿Georgina se llama? Exacto. Sí, a Georgina entonces le mandamos acá un aplauso, y ese aplauso es de todo el equipo de Bienvenidos, y no solo es para ella, sino para todas las TENS del país. Quisiera preguntarle, Chantal, al doctor Verdugo algo que tiene relación con lo que nos señalaba el doctor de la Torre. Dice que hay problemas con la trazabilidad, ya entendemos por qué, los funcionarios de la salud básica están vacunando, están con muchísima pega, estamos alcanzando a trazar muy pocos casos. Pero otra preocupación intensa es el tema de la secuenciación de los exámenes PCR para poder detectar nuevas cepas. A ver, doctor Verdugo, ¿cuán importante es poder avanzar en esta situación a propósito de las nuevas cepas que nos sorprenden por su mayor peligrosidad y su mayor capacidad de contagio? Sí, Sergio, mira, se ha hablado harto en relación a las mutaciones y a esta variabilidad que están teniendo los virus y la aparición de nuevas cepas que tienen mayor contagiosidad, han cambiado también el perfil del enfermo que vemos en los cuidados críticos. Y hay que entender que las mutaciones son un proceso normal de los virus, pasan en el virus influenza, y nosotros, por ejemplo, en el tema de vacunas, sabemos que, por ejemplo, en la vacuna de la influenza, el hemisferio norte, cuando está en el pleno periodo de influenza, sacan las cepas para producir la vacuna que se va a administrar en el hemisferio sur, y así van un poco pimponeándose la receta de cocina que se va a utilizar en un hemisferio y otro. El problema de las mutaciones es que podemos ver que si es que hay algún cambio en la conformación de la proteína de superficie del virus, puede eventualmente perderse la capacidad de la vacuna de generar anticuerpos contra esta cepa que tenga alguna mutación. Y eso es lo que genera el problema. Hemos visto que la vacuna nos ha entregado, entiendo que es uno de los tantos factores por los cuales estamos en esta situación hoy en día, que es esa sensación de seguridad, de tranquilidad de que me estoy vacunando. Yo no sé si la gente entiende el hecho de estar vacunado implica que no vas a tener una infección grave, o disminuye tu capacidad o tu riesgo de tener una hospitalización con intubación y ventilación mecánica, o morir por la enfermedad. Pero no te exime de que puedes ser un portador del virus, tener una infección grave como un resfrío, y sumado a otras cosas, el cambio de la cepa, la vacunación, los permisos de vacunación, la falta de autocuidado y de respeto por las medidas básicas. En la nota ahí en el mercado que acaban de mostrar, un feriante con la mascarilla acá abajo, hablando, quizá, imagínate esa persona esté positiva, esté tirando secreciones, contaminando el alimento que después alguien se lleva para la casa, etcétera. O sea, creo que en ese sentido
hay que ir viendo y estudiando, volviendo un poco al tema de la variabilidad, de las mutaciones, etcétera, y la vacunación. Creo que es responsabilidad de las autoridades ir haciendo secuenciación, ir buscando nuevas cepas. Se están haciendo estudios en el Instituto de Salud Pública para tener claridad de cuáles son las cepas nuevas que están llegando, cómo se comportan.